Atención México. Lo que está ocurriendo alrededor de Alejandro Moreno Cárdenas ya no puede describirse como una simple polémica política ni como otro episodio de confrontación entre gobierno y oposición. Lo que estamos viendo es la convergencia de investigaciones, expedientes, señalamientos públicos y mecanismos institucionales que durante años avanzaron lentamente y que ahora parecen dirigirse hacia un punto de definición. Porque más allá de los discursos, las conferencias y las acusaciones cruzadas, existe una realidad imposible de ignorar. Hay carpetas de investigación activas. Hay solicitudes formales relacionadas con la pérdida de inmunidad procesal. Hay exfuncionarios cercanos al antiguo gobierno de Campeche enfrentando procesos judiciales. Hay propiedades bajo escrutinio. Y hay una presidenta de la República que decidió pronunciar una frase que cambió completamente el tono de la conversación nacional. ¡Que regrese lo robado! Esa declaración no fue una consigna política más. Tampoco fue una respuesta improvisada frente a la prensa. Fue un mensaje cuidadosamente emitido desde el máximo nivel del poder político mexicano. Y para comprender por qué esa frase ha generado tanto impacto, primero hay que entender cómo llegamos hasta aquí. Durante años, Alejandro Moreno sostuvo la misma línea de defensa. Según su versión, todas las investigaciones forman parte de una persecución política impulsada por sus adversarios. El argumento parece sencillo. Si después de tanto tiempo no existe una sentencia definitiva, entonces las acusaciones carecen de sustento. Sin embargo, esa explicación encuentra dificultades cuando se compara con la información pública disponible. Las investigaciones relacionadas con su gestión como gobernador de Campeche no aparecieron de la noche a la mañana. Tampoco surgieron después de las elecciones más recientes. Se trata de expedientes que han recorrido un largo camino institucional y que involucran observaciones, auditorías, denuncias y solicitudes acumuladas durante varios años. Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando las autoridades de Campeche impulsaron procedimientos relacionados con presuntos desvíos de recursos públicos durante el periodo en que Moreno encabezó el gobierno estatal. Las cantidades mencionadas en distintos expedientes llamaron inmediatamente la atención. Pero más importante que las cifras fue el hecho de que las acusaciones no quedaron limitadas a una sola conducta. Las solicitudes incluyeron diversos señalamientos relacionados con el ejercicio de funciones públicas, manejo de recursos y posibles irregularidades administrativas. Y ahí comenzó una historia que avanzó con una lentitud que muchos observadores calificaron como extraordinaria. El proceso enfrentó aplazamientos, revisiones y nuevas etapas de análisis. Mes tras mes, la expectativa crecía. Mes tras mes, la resolución parecía alejarse. Mientras tanto, Alejandro Moreno continuaba ejerciendo plenamente sus funciones políticas, participando en debates nacionales y denunciando lo que consideraba un intento por silenciar a la oposición. Sin embargo, cada postergación generaba nuevas preguntas. Porque una cosa es que un procedimiento complejo requiera tiempo, y otra muy distinta es que una decisión se retrase repetidamente mientras la presión pública aumenta. Muchos analistas comenzaron a interpretar esos retrasos como una demostración de algo que durante décadas caracterizó a la política mexicana, la enorme dificultad para llevar hasta las últimas consecuencias investigaciones contra figuras con influencia nacional. Ese es precisamente el contexto en el que adquieren relevancia las palabras pronunciadas por Claudia Sheinbaum. Cuando fue cuestionada sobre el caso, la presidenta no centró su respuesta exclusivamente en el tema del desafuero. Tampoco habló únicamente de posibles consecuencias penales. Eligió enfocarse en otro aspecto, la recuperación de recursos, y lo hizo utilizando un mecanismo jurídico que ha cobrado enorme importancia en los últimos años: la extinción de dominio. Para muchos ciudadanos, este concepto puede sonar técnico o incluso lejano, pero dentro del ámbito jurídico representa una herramienta poderosa. Su característica principal es que funciona por una vía distinta a los procesos penales tradicionales. No depende necesariamente de una sentencia condenatoria previa. No requiere que todos los procedimientos políticos hayan concluido. Y puede actuar sobre bienes cuya procedencia no logre justificarse conforme a los parámetros establecidos por la ley. Por eso las palabras de la presidenta fueron interpretadas como algo más que una opinión. Fueron entendidas como una señal.
Una señal de que el gobierno considera que existen mecanismos suficientes para avanzar en la recuperación patrimonial incluso mientras otros procedimientos continúan su curso. Y aquí aparece uno de los elementos más delicados de toda esta historia: las propiedades. Diversos inmuebles vinculados al entorno familiar y político de Moreno han sido objeto de atención pública durante los últimos años. Las imágenes de residencias, terrenos y desarrollos inmobiliarios circularon ampliamente en medios de comunicación y redes sociales. La pregunta que comenzó a repetirse fue sencilla: ¿existe correspondencia entre esos bienes y los ingresos legalmente documentados durante las etapas de servicio público? Esta pregunta todavía forma parte de procesos institucionales, pero el simple hecho de que siga vigente demuestra que el asunto está lejos de haber terminado. Al mismo tiempo, las observaciones realizadas por organismos fiscalizadores alimentaron una narrativa cada vez más complicada para el dirigente priista. No se trataba únicamente de una denuncia aislada. Era una acumulación de señalamientos provenientes de distintas fuentes: observaciones contables, revisiones administrativas, expedientes ministeriales y procedimientos políticos. Por separado, cada elemento podía ser debatido. Juntos, comenzaron a construir una imagen mucho más difícil de ignorar. Mientras tanto, la estrategia pública de Moreno se mantuvo prácticamente intacta: denunciar persecución, acusar uso político de las instituciones, presentarse como objetivo de una campaña impulsada desde el poder. Sin embargo, sus críticos respondieron con una pregunta incómoda: si todo se reduce a persecución política, ¿por qué los expedientes continúan creciendo? ¿Por qué las investigaciones involucran tantos elementos distintos? ¿Por qué siguen apareciendo observaciones provenientes de organismos diferentes? Esa discusión se convirtió en uno de los principales debates políticos del país. Y conforme avanzaban los meses, otro factor comenzó a modificar el escenario: el equilibrio de fuerzas dentro de las instituciones. Durante mucho tiempo, ciertos procedimientos dependían de complejas negociaciones políticas. Las mayorías legislativas podían convertirse en barreras. Las alianzas temporales podían bloquear decisiones. Las diferencias partidistas podían alterar completamente el resultado de una investigación. Hoy, la situación es diferente. El nuevo mapa político ha reducido significativamente algunos de esos obstáculos. Eso no significa que exista una condena anticipada, pero sí implica que ciertos procesos enfrentan menos resistencias que en el pasado. Y esa diferencia es fundamental, porque durante décadas, uno de los principales cuestionamientos de la ciudadanía fue precisamente la percepción de que algunos personajes eran intocables. Escándalos aparecían, investigaciones comenzaban, titulares dominaban las noticias durante semanas, y después todo desaparecía. La memoria pública era reemplazada por un nuevo escándalo. Los expedientes perdían fuerza, y los protagonistas continuaban sus carreras políticas. Por eso muchos observadores consideran que el caso de Alejandro Moreno representa una prueba institucional, no únicamente para él, también para el sistema. La pregunta central ya no es solamente si existen elementos suficientes para continuar las investigaciones. La pregunta es si las instituciones mexicanas son capaces de llevar esos procesos hasta donde los hechos y la ley determinen, sin privilegios, sin excepciones, sin pausas indefinidas. Porque si después de años de expedientes, auditorías, observaciones y procedimientos no ocurre absolutamente nada, el mensaje para la ciudadanía sería devastador. Significaría que la impunidad sigue funcionando exactamente igual que antes. Pero si los procesos avanzan conforme a derecho y producen resultados concretos, el impacto sería enorme, no solo por la figura involucrada, sino por lo que simboliza. Y ahí aparece otro elemento que vuelve este caso especialmente relevante. Alejandro Moreno no es un político cualquiera. Es el dirigente nacional del PRI, el partido que gobernó México durante gran parte de su historia moderna, el partido que durante décadas representó el centro del poder político nacional. Por eso cualquier decisión relacionada con él inevitablemente adquiere una dimensión histórica. No se trata únicamente de un expediente personal. Se trata de una figura que simboliza una parte importante del sistema político mexicano. Y precisamente por eso las consecuencias potenciales son tan significativas. Si las investigaciones terminan generando resultados contundentes, el impacto trasciende a un individuo.
se convierte en un mensaje dirigido a toda la clase política. Un mensaje que dice que el cargo ocupado en el pasado ya no garantiza protección permanente. Un mensaje que señala que los mecanismos de fiscalización pueden alcanzar incluso a quienes alguna vez parecían inalcanzables. Y un mensaje que refuerza la idea de que los recursos públicos deben rendir cuentas. Mientras tanto, el reloj sigue avanzando. Las instituciones continúan trabajando. Los procedimientos siguen abiertos. Las declaraciones públicas continúan multiplicándose. Y la expectativa crece. Porque cada semana que pasa acerca el momento en que deberán tomarse decisiones. Decisiones que ya no podrán posponerse indefinidamente. Decisiones que obligarán a todos los actores involucrados a mostrar sus cartas. A los investigadores, a los legisladores, a las autoridades judiciales, y también al propio Alejandro Moreno. Por ahora, nadie puede afirmar cuál será el desenlace definitivo. Eso corresponde exclusivamente a las instituciones competentes. Pero sí puede afirmarse algo. La situación ha llegado a un punto muy distinto al de años anteriores. Ya no estamos frente a rumores. Ya no estamos frente a especulaciones aisladas. Estamos frente a procedimientos reales, declaraciones oficiales, investigaciones abiertas y mecanismos legales que siguen avanzando. Y precisamente por eso la frase pronunciada desde Palacio Nacional sigue resonando con tanta fuerza. Que regrese lo robado. Porque detrás de esas 4 palabras existe una pregunta mucho más grande. Una pregunta que millones de mexicanos observan atentamente. ¿Será esta la ocasión en que el sistema político demuestre que realmente puede exigir responsabilidades a una de sus figuras más poderosas? ¿O veremos repetirse la misma historia que tantas veces ha terminado en retrasos, negociaciones y olvido? La respuesta todavía no existe. Pero por primera vez en mucho tiempo, las condiciones parecen distintas. Y si los acontecimientos continúan avanzando al ritmo actual, el caso de Alejandro Moreno podría convertirse en uno de los episodios políticos más importantes de los últimos años. Un episodio que definirá no solo el futuro de un dirigente partidista, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción y recuperar los recursos que pertenecen a todos los mexicanos.